Ingeniero Navarrete, le aprecio mucho la confianza de contestarme el teléfono. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. A ver, ¿qué pasó con Tecnoradio, Con mucho gusto. Como lo comentó, como ya se ha comentado, Tecnoradio, al igual que otros grupos, decidieron no pagar las contraprestaciones a las que se habían obligado dentro del plazo establecido, que justamente venció el día de ayer. Justamente el no pago de la contraprestación es una de varias causales de descalificación. Entonces, al no acreditarse justamente los pagos en tiempo y forma, pues lo que procede es que nosotros, como Unidad de Espectro Radioeléctrico, elaboremos los proyectos para someterlos a consideración del Pleno del Instituto para que se proceda a los fallos de descalificación de todos aquellos que hayan incurrido en una o más causales de descalificación, y en los casos donde haya segundos, terceros o cuartos lugares que hayan manifestado expresamente su deseo por continuar en el proceso, puedan haber nuevas adjudicaciones a estos segundos, terceros o cuartos lugares para que se puedan asignar esas frecuencias para las cuales no se recibió pago. Desde un principio, ingeniero Alejandro Navarrete, esto va a la discusión, yo lo documenté, pero sobre todo lo documentó muy bien Javier Tejado, de la opacidad de este grupo Tecnoradio, cómo cambiaron así clandestinamente casi a los accionistas originales, que era Carlos Lara Somoano, el director del IMER, que vino aquí a este estudio a aclarar que no tenía nada que ver, que no sabía quién se la habían entregado, hicieron todas las aportaciones de última hora, nunca se supo bien a bien quiénes eran. Bueno, nosotros lo que teníamos justamente era digamos, toda la información que presentó la empresa, por supuesto, información toda que se entrega bajo protesta, de decir verdad, de quiénes son los actuales accionistas de la empresa. Ellos mismos ya salieron a decir públicamente hace varias semanas quiénes son los accionistas de esta empresa Tecnoradio. Ellos ya hicieron esta información pública, y nosotros lo que empezamos es a recabar toda la información que teníamos respecto del caso, incluso la información que dentro de los medios se estaba ventilando, para ver si se actualiza alguna otra causal de descalificación en adición al no pago. Como ya se comentó, el caso de Tecnoradio, ellos participaron por más frecuencias, 67, de las cuales fueron declarados participantes ganadores en 37, y en las otras pues no resultaron ganadores. Entonces las garantías de seriedad totales por todas las frecuencias por las que participaron ascienden a más de 40 millones de pesos, como ya se comentó. O sea, participaron en 67 y se llevaron 37. Sí, y un punto que creo que es muy importante aclarar: en esos otros 30 casos, eso es lo que voy. porque además se ha dicho, y en lo cual yo no coincido de ninguna manera con la apreciación de Javier Tejado, es que dice que se encareció. Déjame darte este dato, Joaquín. En los casos donde no resultó participante ganador Tecnoradio, en 7 casos quedó en segundo lugar, en 4 en tercero, en 7 en cuarto, en 3 en quinto, en 2 en sexto y en 2 en séptimo lugar. Esto es, hubieron otros participantes diferentes que ofertaron por encima, montos económicos por encima de lo que ofertó esta empresa. Y abonando al punto, de los 20 posturas económicas más elevadas en toda la licitación, 12 corresponden a concesionarios actuales de la radio en el país, y de esos 20 solamente en un caso se encuentra Tecnoradio. Estamos hablando de las 20 posturas económicas más elevadas. Entonces creo que es una información equivocada la que se ha estado proporcionando a este respecto. Finalmente, el proceso de licitación está diseñado para ir descubriendo el valor de mercado de cada una de las frecuencias, porque es un proceso simultáneo ascendente. Esto es, se van poniendo posturas una encima de la anterior, en forma gradual, de manera que se va descubriendo el precio, y por lo tanto el segundo lugar ofertó abajito del primero, el tercero abajito del segundo, y así sucesivamente. En los 25 casos donde tenemos
participantes que manifestaron su deseo de continuar, pues ahí tenemos terceros lugares, segundos, terceros, cuartos, quintos, y de los que manifestaron interés, pues podrán llevarse las frecuencias. Entonces, no, tampoco es falso que solamente van a ser 122, son 122 más otras 25 que todavía se podrán asignar, y tampoco es falso que solamente nos vamos a quedar con 800 millones, bueno, 783 millones de pesos, sino que este monto también puede incrementarse. Pero vale la pena hacer un apunte aquí, si me permites, Joaquín. Sí. El monto de los valores mínimos de referencia, o sea, los valores de salida, ya se superó con lo que se está pagando solo hasta ahorita, sin pensar en nuevos pagos. Hasta ahorita ya se superó por más de 15 veces. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que que el Estado va a recaudar menos de lo que pensaba? No, perdón. El Estado pensaba recaudar 15 veces menos de lo que ya recaudó, y todavía puede recaudar bastante dinero más. O sea, desde el punto de vista de la recaudación por parte del Estado, ha sido muy satisfactorio, porque a ver en qué proceso se puede recaudar 15 veces más de lo esperado inicialmente. No. Ahora, aquí el boletín 17 de diagonal 217 hablaba el IFETEL que se recaudarían 1.578 millones de pesos, e ingresaron con la venta, vamos por el cobro pues de estas 122, 783 millones de pesos. ¿Es correcto? Es correcto, así es, sí. Entonces hay una diferencia entre lo que informaron que recaudarían y lo que recaudaron. Lo que se podría recaudar, siempre se dijo, si todo el mundo paga, pero todavía pueden pagarse 25 frecuencias más, y ese monto de los 783 millones se podrá llegar a incrementar sustancialmente, dependiendo de quiénes que están en lugares subsecuentes paguen o no paguen. ¿Qué otros grupos no pagaron? Pues habló de Radio Centro con 4, ¿es correcto? Sí, Radio Centro fue por 5, pagó 2, y entonces quedaron 3 que no tienen pago, 2 en Acapulco y otra más en Chetumal. Sí. Entonces ahí hay, pero en esos casos habrá que ver dónde hay segundos o terceros o cuartos lugares que hayan manifestado su deseo de continuar, y a ver si ellos pagan lo que ofrecieron. Eso es parte de lo que vamos justamente el siguiente paso en este proceso, ¿no? Radio 1000 dejó de pagar 2, ¿es correcto? Hablo de las conocidas, ¿sí? Sí, toda la información ahí es pública, está en el portal de internet. Ahí está de quienes decidieron pagar o pagar completamente todas las frecuencias o pagar solamente algunas. Y por supuesto, en todos los casos donde hay un impago, pues lo que procede es la ejecución de la garantía de seriedad. ¿La garantía de seriedad de qué porcentaje es o cómo? Se fijó en el doble del valor mínimo de referencia, en el doble del valor de salida. No lo entiendo. Sí, perdón, pongo un ejemplo muy claro. En Cancún, el valor de salida de la licitación para una frecuencia en Cancún fue de 1.6 millones de pesos. Sí. O sea, el valor de la garantía es el doble de ese valor, o sea, aproximadamente 3.2 millones de pesos. Entonces, si alguien si hubiera incumplido el pago para Cancún, que no fue el caso, hubiera tenido que pagarse una garantía por 3 millones de pesos. Esa de Cancún la compró Radio Centro en 80 millones, algo así, ¿no? 86.5 millones. Y por cierto, un comentario muy importante, en esa que fue la más alta, ahí no participó Tecnoradio. Nada más lo dejo como dato, no es para defender a nadie, sino para aclarar que la información que se está proporcionando creemos que es absolutamente imprecisa. A ver, por último, ingeniero Navarrete, entonces ya lo de Tecnoradio se quedó sin sus estaciones, va a tener que pagar unos 41 millones de pesos. Y ya, y mueren, no hay ninguna investigación, si hubo simulación. No, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a proporcionarle al Pleno del Instituto toda la evidencia que tenemos a nuestra disposición para ver si se actualizan otras causales de descalificación en adición al no pago. Esto es lo que tiene que ver respecto a la descalificación por la licitación, o sea, con base en las reglas o en las bases de licitación. Todo esto independientemente que si se llega a acreditar que alguien quiso beneficiarse indebidamente mintiéndole a la autoridad, bueno, entonces vamos a actuar y previendo todas las disposiciones de carácter administrativo o incluso penal que pudieran ser aplicables. Penal sería la denuncia, ya se entregaría a la PGR, ¿no? Es correcto, así es. Pues le aprecio mucho, ingeniero Navarrete, que haya tenido la confianza de contestarme en ese asunto que bueno, pues es un procedimiento único, inédito, de esto de salir a vender las estaciones de radio que antes se daban por dedo,
o que los radiodifusores tenían que comprar otros radiodifusores. Yo recuerdo en el tiempo de Luis Echeverría, a este grupo Radiograma le dieron, el presidente Echeverría les dio así, por una firma, más de 200 estaciones de radio, usted lo sabe. Pues estamos nosotros muy contentos de que sea la primera vez que se hace una licitación pública de cara a la sociedad, transparente, con criterios objetivos y por supuesto perfectible como cualquier otro proceso, y estamos abiertos justamente a atacar áreas de oportunidad para hacerlo mejor en la subsecuente. Y yo creo que les dejó una enseñanza Tecnoradio, ¿no? Sin duda alguna. Muy agradecido, Joaquín, que nos permitas platicar contigo con tu auditorio al respecto. Buenas tardes, el ingeniero Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.